Sandra, Sandra, me hace un favor, solamente con la cabeza me dice sí o no. Sandra está a su derecha. ¿Qué más hay en esa sala? ¿Hay algo o no hay nada? Sí, ¿hay algo más en esa habitación? ¿Alguien más? Veo una figura que está dando como saltos para un lado y para otro, una figura, una especie de sombra. Paralícela. Estamos Sandra, usted y yo, las tres. Ay, madre. Ay, No pasa nada. Por mal camino. ¿Qué es ese animalito que está brincando? es una figura humana que está dando... ¿Está paralizada? Sí. Está aquí, sí. Pregúntele quién es, qué hace ahí. Molestar. ¿Y le hizo algo en la garganta ahorita? Dice que sí pica. Claro que pica, por eso toso. Sandra, me hace un favor, le elimina a Chío lo que tenga en la garganta con su luz. ¿Y qué pretende Chío? ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué le contesto? Molestar. Y una sonrisa así, una sonrisa así. ¿Cómo? Molestar. Y se sonríe y es una sonrisa así como blanca, muy abierta. Es como que se burla. ¿Quién lo envió? Ah, me dice. ¿Quién? Entonces explore su cerebro y sáquele la información. ¿Quién lo envió? No tiene cerebro. Es una sombra. Como si fuera un pintarrajo. Es un pintarrajo. Un pintarrajo es como cuando un niño pinta una sombra de lo que es un ser humano y queda así como un esbozo. Sandra, ¿qué ve usted? El mismo ser ahí está. ¿Y le puede sacar la información? ¿Quién lo envió? La misma energía lo envía, dice. La misma energía lo envía, pero como energía entonces podemos eliminarlo y ya. Y eliminar lo que está haciendo. ¿Le gustaría? Es como un egregor. Ajá. Sí, tiene que ver con lo que he estado sintiendo. Sí. Está conectado con usted. Sí, es la inquietud. Es como una representación de mi inquietud, de todos estos sentimientos y cosas que he tenido esta tarde. ¿Quiere seguir con eso? No. Entonces encárguese usted misma, Chío, de usted solita, sin nadie más. ¿Qué hace Chío, Sandra?
Es como si lo estuviera retrayendo. ¿Cómo lo va a eliminar, Chio? Ya está. ¿Cómo lo eliminó, Chio? He hecho que sea Como si más se pequeñito estuviera aquí, metiendo en algo. mi mano. Ya Y está. lo que le dejó a usted, ¿qué le dejó? Cuento a 3 y usted lo ve. 1, 2, 3. ¿Qué dejó con usted? No veo nada, es solamente el picor. Ha sido ahora, de hecho, cuando me ha dado el ataque de tos, pero no veo nada que me haya dejado dentro del... No veo nada. Sandra, vamos a llamar a Samara y a Artin Luz y Chio va a llamar a Irastivas. ¿Qué pasa, Chio? ¿Dónde está Irastivas? Yo lo veo aquí conmigo, dentro, de hecho. Pídale que por favor salga y se pare frente a usted. Ya, Compruebe que sea Irastivas, Chio. Usted ya sabe cómo se comprueba si es Irastivas o no. sí, no sé. ¿Cómo me puede decir que es él? ¿Cómo me puede asegurar de que es él? Porque lo siento, porque se parece a mí, porque sonríe, se ilumina, da confianza. ¿Me deja hablar con Irastivas? Sí, Cuento a 3, hacemos cambio. 1, solo me presta sus cuerdas vocales. Chio, 2, 3. Hola, Irastivas. ¿Me escucha, Irastivas? hola. ¿Con quién estoy hablando? Conmigo. ¿Y cómo me puede comprobar de que ustedes eran Irastivas? Yo le puedo decir que usted no es Irastivas. ¿Cómo me puede comprobar que usted es Irastivas? ¿Por qué no debía serlo? ¿Qué motivos tienes para pensar? ¿Qué porcentaje de luz tiene su aspecto físico? 2,17. ¿De dónde proviene Irastivas? ¿De dónde proviene Irastivas? Sandra. ¿De dónde proviene Irastivas? Dime. ¿Es Irastivas?
No, hay una, o sea, sí, pero hay una frecuencia ahí en el, como si estuviera contaminado. Ujú. ¿Qué tiene, Irastivas? Cuénteme qué tiene. Obsérvese. Espérame, Sandra, un segundito. Obsérvese, Irastivas, ¿qué tiene? Una distorsión. ¿Una distorsión? ¿A qué se refiere con una distorsión? Sandra. Tuviera ahí Interferencia. como frecuencia que lo está presionando. Interferencia. ¿Y de dónde proviene esa interferencia? ¿Usted me da permiso, Irastivas, si lo limpiamos? Por supuesto. Vale. Mire cómo Samara se le acerca y lo limpia. ¿Qué hace Samara? ¿Qué hace Samara con usted, Irastivas? Cerca y hace como un escáner. ¿Y qué pasa? ¿Qué siente cuando hace ese escaneo, Samara? Vibración. Algo se agita. ¿Qué más ocurre? Sandra, ¿qué pasa cuando Samara la escanea? Lo escanea. Elimina de la parte superior una especie de dispositivo en forma de Z, que es la que está creando la distorsión. ¿Quién le colocó ese dispositivo ahí? Qué chido. No sé, aquí aparece como si hubiera un portal y le colocan a través de otro dispositivo esa interferencia. ¿Qué pasa, Irastivas? ¿Está Irastivas o está Chío? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es, Irastivas o Chío? Es difícil conectar. ¿Por qué? Inquietud. Dudas. ¿Dudas por parte de su aspecto físico? Así es. ¿Y es por esa causa que usted no conecta directamente con su aspecto físico? ¿Por las dudas que ella tiene? En parte. En parte. ¿Y cuál es la parte que no? Vamos a ver. Vamos a llamar al personaje que le colocó ese dispositivo, esa Z, ¿vale? Me dice quién llega, Irastivas. ¿Quién llega? Un dragón. Está reptil paralizada. ¿Cómo? No sé, no, es un reptil gordo, verde. Gordo, muy gordo. ¿Cuánto tiempo lleva con usted? Pregúntele. Días, 2 o 3 días. ¿Apenas 2 o 3 días? Mm, ¿Y qué le ha hecho?
El reptil tiene como unas pulseras por sus patas. Generan distorsión y que la conexión no sea completa. Vamos a dejar que Artiluz vaya y le quite estos dispositivos y lo desarme, ¿vale? Sandra, ¿qué ve? ¿Qué significa esa Z, Sandra? ¿O qué significa? Es una frecuencia para que Rocío no conecte con Idas Divas. Crea una especie de fractal dentro del campo de Rocío. El fractal, al momento en el que se coloca ahí, es como si colocaran también una especie de rastreador energético en el campo vibracional de Rocío. Para que Rocío lo vea es como si fuera un pequeño círculo de color plateado, luminoso, en la parte baja donde se encuentra ella. Es como un pequeño rastreador, emite como unas ondas del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Sí. Hay otra cosa, Sandra. El Irastivas que está ahí es un fractal y esta entidad tiene el resto atrapado o no. No, no. ¿Está completo? Sí, únicamente están emitiendo esa frecuencia para como fractalizarlo, pero ahí mismo. Ahí mismo fractalizarlo a él para que Chio dude de lo que ve. Para que se sienta incompleta. ¿Así se siente, Chio? Sí. Estos días me ha costado bastante conectar con él y como que no conseguía expandirme como siempre, con la misma rapidez de siempre. Aquí veo como si esta energía o campo tuviera el propósito incluso de subyugar la energía femenina. Como apagar la energía femenina de Rocío. Estoy hablando ahora sí con Chio. ¿Sí es cierto, Chio? Bueno, Chio. Vamos a pedirle a Artiluz que potencialice a Irastivas. Chio. Lo he cogido de las manos y lo que me transmite es como si quisiera llorar. Es muy triste. ¿Por Y qué quiere llorar? no lo sé, me ha traspasado como si quisiera llorar. Pregúntele por qué quiere llorar. Tristeza. Tristeza. ¿A qué se debe esa tristeza? ¿Ellos también sienten a qué se debe esa tristeza? Al preguntarle a qué se debe, percibo cierto miedo a contestar incluso. ¿Por qué? Mira como hacia arriba como si no supiera exactamente qué decir. Como si quisiera contestar y no puede o no le viniera lo que tiene que Sandra, decir. hágame un favor. Párese, toque a Irastivas. ¿Qué siente? ¿Qué es lo que le pasa a Irastivas? Siente un temor de que la conexión se vaya a perder. Habla sobre la segunda muerte. La conexión se puede llegar a perder a tal grado de que el encarcelamiento aquí sea perpetuo. ¿Y eso le corresponde al aspecto físico? ¿Tiene que ver con el aspecto físico?
¿El miedo que él tiene es el que está transmitiendo su aspecto físico? Sí, sí, porque no hay una plena confianza. Dice, la plena confianza no radica en confiar en el humano luz, sino en confiar en el mismo aspecto físico. Uh-huh. En el momento en el que Rocío desconfía de su propia esencia, de su propio origen, es como si estuviera emitiendo ahí un rechazo hacia él mismo. Chío, ¿por qué Claro. me hace con la cabeza que no? Cuénteme. Porque la respuesta era que no por completo, pero sí que me llega como una dicotomía interna mía de, por un lado, sí está conmigo y lo siento y estoy acostumbrada a sentirlo, y por otra parte tengo esa duda de que realmente sea lo que dice ser. Uh-huh. Y eso es lo que no permite que él se potencialice. ¿Sí, Sandra? Uh-huh. Chío, pregúntele a Irastivas. A ver, ¿cómo le preguntamos? Para no ser como tan duros. ¿Cuál es el propósito de él estar con usted? Si él es un parásito que vive de usted o él necesita de usted. Nos necesitamos mutuamente. Nos queremos, amamos. Ella me ama, yo lo sé. Y yo a ella. Somos uno. Son uno. ¿Y a usted qué le hace falta para que él se expanda solito? Vuelta a la confianza y la certeza. Ahora vamos a hacer una cosa. Ahí está Samara, Atinuz, Irastivas y las tres, ¿bueno? Vamos a ir una por una. Nos vamos a ir todas 6 a su origen, Chío. Su primera vida, Chío, cuando usted fue creada, que le implantaron a su humano. Veo una figura que coge como una flor. Está cogiendo una flor, está arrodillada así con una rodilla en tierra y la otra coge la flor, parece un tulipán. Ajá. Con los pétalos así. Uh-huh. No es muy complicado, es una flor muy sencilla y está hecha como de luz. Es como también como rosada o tornasolada. ¿Quién está haciendo ese proceso? Aumenta esa luz y la mira, esa flor. Es una figura con orejitas, parece una gata luminosa. Sandra, ¿qué observas? Pues veo ahí la pantalla donde está Rocío detallando, pero no siento que sea el origen. Chío, vamos a su origen. Cuando usted tuvo cuando a usted la crearon en este universo, su primera creación. Ahora lo que veo es como algas haciendo, en el fondo del mar, haciendo así o algo parecido. Veo como unas plantas que son como unas algas moviéndose al ritmo de... Listo, ve esas algas. ¿Dónde se ve ahí? ¿Cómo? ¿Dónde se ve ahí, en ese sitio? ¿Usted dónde se encuentra? Solamente estoy mirando, no, realmente no me percibo como... Bueno, resulta que ese no es su origen. Vamos a su origen. Ahí simplemente se fue a otra línea de tiempo, tal vez. Cuando se creó ese fractal de Rocío, de Chío, de esencia luz. Ahora estoy aquí como en una especie de en medio del universo, en medio de la nada.
hay una luz como si fuera una galaxia. Atraviesen esa luz. Nosotras todos estamos envueltos en luz. ¿Esa Sí. luz es natural o es artificial? Es ¿Qué es? Solo es. Ujú. Solo es que. Natural. ¿Cómo, Sandra? Es natural. Vamos a atravesar, pero ¿saben qué? Vamos a ser invisibles para no interrumpir el proceso. Vamos a ver cuando a Chio le crearon su humano luz y se lo colocaron. ¿Cómo es el proceso y cómo es que escogen ese humano luz para esa persona? ¿De dónde sacaron ese humano luz para meterlo a dárselo a esa persona? Me viene que es como si me estuviera metiendo en unos registros akáshicos o algo así. En mi historia. Ujú. Cuando crearon este ser humano que le dijeron a ella le corresponde este humano luz, ¿quién hace ese proceso y cómo lo hace? ¿Cómo es que escoge ese humano luz para esta persona? ¿De dónde sale ese humano luz? Ustedes pueden observar todo el proceso. A ver, lo que me ha venido ahora es una imagen de... A ver si consigo describir. ¿Sabéis esos juegos en los que salen cintas de una especie de palo y los niños van dando vueltas con las Como una cintas? ronda, ajá, una ronda, sí. Sí, vale, pues es una especie de palo y salen como unos hilos brillantes y a esos hilos están conectados unos seres. Unos seres, ¿qué clase O de seres? llevan una especie de capas y esos hilos van a parar aquí atrás, como los de Matrix que tenían aquí la conexión, Sí, más o menos sí. por ahí. Y están todos así, como si fuera meditando en silencio, no sé, no veo ningún movimiento. Ujú. Y bajan, por ese hilo baja una energía. Hay varios seres iguales, son todos iguales con la misma vestimenta. No sabría decir qué cara tienen ni nada, están ahí sentados y están ocultos como por esa capa, especie de capa. Sandra, ¿qué observa? Ujú. Lo mismo. Ujú. Pero entonces vámonos más arriba. ¿De dónde están trayendo esos humanos luz? ¿De dónde provienen? Vámonos arriba de dónde están saliendo. ¿Quién los crea? He visto de repente una cara y unas manos grandes. Ujú. Parecía una cara masculina mayor. Vamos, lo que por ejemplo vendría a ser una representación de lo que venía a ser Dios. Algo así. Incluso se ve que es mayor. O sea, lo que veo es unas manos como callosas, mayores, y como si estuvieran modelando algo, o quizá no habla, es todo telepático, pero no sé qué dice. Está ahí, simplemente está y no sé qué hace. Sandra. Hay una especie de vaina Ujú, que está como conectada al todo hacia arriba. La vaina baja, desciende. ujú. De la punta observo como si hubiera una gota, pero en lugar de gota de agua es como si descendiera como, como cuando el oro se funde.
sale esa gota dorada, así veo. Como esa gota está suspendida ahí esperando como a... Que la clasifiquen. Como a tomarse y a depositarse. Forma una especie como de estrella no de 5 puntas, pero es una estrella con cinco ramificaciones, porque no hay una estructura como tal de una estrella, sino es este punto lumínico como con 5 líneas transversales. Sandra, ¿usted vio el ser con manos y grande que vio Chio? Está de otro lado, está más alejado de donde yo estoy viendo la vaina que está descendiendo. Vamos donde está este personaje. Eliminando cualquier creencia, cualquier nombre, cualquier creencia que usted tenga, obsérvelo y mire quién es. Lo conocen con muchos nombres. Algunas ¿Cómo, Chio? Logos. ¿Cómo? Logos. El universo. Hay logos. Logos. Constructor, arquitecto. ¿Qué otro nombre tiene? el nombre de Dios, el nombre de DOS, el nombre de Fermín, el nombre Alá, dependiendo de la cultura que lo contacte. Dígale que le explique quién es él y de dónde proviene. Él es el principio de todo. Se observa en su forma como original, se manifiesta como si fuera un agujero negro y luego de ese agujero se forma como una energía dentro, una energía eléctrica, hasta el punto en que sale la energía luz. ¿Y con qué propósito, con qué fin está creando con este aspecto luz? Multiplicarse. Multiplicarse y vivir una experiencia en cada punto de lo que él cree de creación. Sí. Así como que todos miren, todos tengan una experiencia y él conecta con esa información con nosotros. Uh-huh. ¿Y él de dónde sale? ¿Quién lo creó a él? No, te digo que es como si fuera un agujero negro y hay una estimulación eléctrica dentro de ese campo y se forma la luz, ¿Y hay la más? materia. ¿Hay más como él? Todo lo que se ha creado es de una experiencia y propósito diferente. ¿Este mundo, este universo es infinito o tiene fin? ¿Qué, Chio? Sí, se expande, se expande, se expande. Sin fin. ¿No tiene fin el universo? Chio, pregúntele con qué fin le corresponde este humano luz a usted. Si tiene algunas características especiales para que le otorguen este humano luz a usted. Lo que me viene es que Irastiva se parece mucho a mí. Tiene muchas cualidades. Digamos que yo sería la versión imperfecta de Irastivas. No sé cómo explicarlo. Él tiene un sentido del humor como yo. Pregúntale en ese caso al creador, por decirlo de alguna manera,
si este humano luz que nos proporciona es un parásito que vive de nosotros, para que le lleven información a él, ¿o me equivoco? ¿Me equivoco, Sandra? Crea todo el No. universo, ¿Cómo, Rocío? creador de universos. Él puede crear un universo tan solo juntando las manos y abriéndolas. ¿Y los humanos luz son parásitos, Richio? Todo forma ¿Son parásitos energéticos? todo forma parte de algo. Casi no le escucho, Chio. Todo forma parte de algo. Al final todo contiene a algo. Y yo los contengo a todos. ¿Quién decide si usted viene a la Tierra o el humano luz? ¿Quién decidió eso? ¿Usted o su humano luz, Chio? ¿O lo decidió este ser creado? ¿Usted tuvo opción para querer venir o no? Siempre hay opción. Siempre hay libertad. Cada uno escoge su camino, aunque luego hay interferencias, como bien sabéis, es parte de las experiencias, es parte de vuestra experiencia. A todos nos dieron el mismo porcentaje de luz al enviarnos acá. No todos. No. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de luz nos dieron cuando llegamos, cuando nos trajeron a este mundo, pues cuando renacimos en este universo? Cuando nacimos por primera vez en este universo, ¿qué porcentaje de luz nos dieron por decir a cada una de nosotros? Sandra. No, no todos vienen con el mismo porcentaje de luz. Depende de el grado de nitidez que cada partícula de luz tenga. Cuando hiciste la pregunta sobre los parásitos, él hizo a la vez una pregunta. Depende cuál es tu idea y concepto de parásitos, de parásito. El que vive de otro, ¿qué opina? ¿Los humanos los viven de nosotros? ¿Nosotros también los podemos eliminar, por decirlo así? Lo que pasa es que cuando hiciste esa pregunta, me pone, por ejemplo, a mí utilizando mi propia energía como camuflaje Sí. para aparentar ser un reptil o un animal. Entonces dice que nosotros podemos adoptar la forma que queramos. Y cuando hiciste la pregunta sobre si el humano luz es un parásito, y se depende del concepto de parásito. Si tú lo observas como algo que está obteniendo información o, como dices tú, alimentándose a través de un cuerpo físico, sí lo es. Todos, porque toda la energía, todo lo que es energía es con la finalidad de alimentarse, de propagarse, de multiplicarse, de Entonces, expandirse. en ese sentido, Sandra, entonces, ¿por qué permitir que este humano luz sea atrapado por las entidades oscuras? ¿Para qué? ¿Con qué fin? El humano o la energía es la que se deja atrapar con la finalidad de experimentarlo.
de vivir el duelo. Pero todo tiene que ver con un concepto que proviene de la fuente, y cuando dice de la fuente es algo que viene dentro de nosotros. Nosotros dentro de nuestro campo es como si estuviéramos subyugados al aprendizaje a través de la represión. Lo mismo que como desde el origen existía esa reprimirte, contenerte para posteriormente expandirte, pero es algo que viene de origen. Qué chido. Dice que podemos considerar como un parásito o podemos considerarlo como una simbiosis. Dependiendo ya lo que uno le Ya me acordé. dé. Ahora, resulta que, ¿cómo les digo? A mí me llegó la información de que estas entidades, en la primera vez que nos capturan, nos colocan un implante, no, creo que es en el cerebelo, cerebelo, para que nosotros veamos lo que ellos quieren que nosotros veamos. Ustedes se pueden revisar su cerebro si esa información es cierta o no. ¿Te refieres a la pineal? No. Es un implante que ellos colocan para que, por lo menos en el caso de ustedes que entran en hipnosis, vean lo que ellos quieren que ustedes vean, lo que ellos quieren que ustedes vean. Lo necesario, no más allá. Tiene que ver con nuestro nivel de conciencia, con nuestra evolución. Quizá no es conveniente que podamos acceder ¿Se a ve en cosas que ese no implante que comprendemos. colocaron o no? A mí lo que me dice es que los implantes vienen a ser las glándulas, propias glándulas interdimensionales. No hay una implantación como tal, sino que es nuestra propia... Somos así. Eso sería lo equivalente a lo que ellos implantan para que podamos acceder a otros estados de conciencia y evolucionar, etc, etc, etc. Sandra. Yo no me veo el implante. ¿No se ve implante? Yo no me lo veo. Y si nos vamos a esta línea de tiempo, en esta línea de tiempo se ve en ese implante. Ajá, por eso. Estoy en esta línea del tiempo y no me veo el implante. Yo tampoco. Chío. Cuando me hiciste la pregunta, cuando estabas Sí. haciendo la pregunta, sale un dragón blanco larguísimo, como intentando colocar un implante, pero no veo a dónde lo conecta. ¿Y quién lo llamó? Paralícelo, ¿quién lo llamó? Fue tú cuando hablaste. Mientras tú hablaste, llegó el dragón. Al momento de uno hablar se crea, el que crea, crea. ¿Chío ve el dragón? Sí. Pregúntale si le puede colocar ese implante, Sandra. Se observa aquí una media circunferencia porque no se ve completa. Es como si fuera una media luna, cúpula, que me imagino que es como si estuviera representando la parte craneal. Y observo cuando tú estabas hablando sobre tu pregunta, cómo llega este dragón blanco a queriendo implantar algo ahí, pero no lo logra, no implanta. Lo que quiero preguntar es si eso fue una representación tuya o algo que quiso hacer la persona que te dio la información. ¿A quién se lo quiso implementar? ¿A quién se le acercó a colocarle ese implante?
Cuando llegó, ¿a quién se acercó? Sandra, cuando él llegó, ¿a quién se acercó de las tres? A ti. O sea que si nosotros creemos A que ti. tenemos implantes, simplemente vienen y los colocan por el simple hecho de creer nosotros que nos van a implantar. ¿Me entiende? Si una Ujú. persona en una terapia dice, ah, no, esta me dejó conectada, por el simple hecho de decir que quedó conectada, ya está atrayendo y conectan con esa persona. No sé si me hago entender. No. Todo lo que es el cerebro, todas las terminaciones nerviosas, lo que es la terminación son como puntos específicos. Cada punto específico es como si fuera un comando, separa la palabra comando, Sí, que sí. es sigue mi mando, sigue mi voz. En el momento en el que tú creas o activas un comando con tu voz, es como si activaras dentro de tu cerebro uno de esos puntos y es cuando viene la activación de implantes. Pero ¿Por todo qué? lo que es el cerebro es como si fuera la estructura que ellos crean la estructura que ellos crean para un control, un método de control. Por eso es Porque que Chio hablaba sobre que las glándulas interdimensionales ya en sí es un implante. Porque en este momento, cuando usted empezó a hablar así, empecé a sentir en la coronilla de mi cabeza que me pica. ¿Por qué? Porque es lo que estás haciendo, estás haciendo Cre- que ese punto se active. Ya entendí. Vale. Chio quiere preguntar algo sobre su origen, sobre su mano luz, porque yo sí quiero saber en realidad quién es esta entidad. Sí, claro. ¿Cuál es el origen de Irastiva? Si realmente importa la dimensión, si ese es su nombre. Pregunté, Chio, y me transmite porque ustedes lo ven allá. Pero transmítame porque yo también quiero saber. Me fue asignado, ¿Cómo? me fue asignado en el No, momento en que están estos seres que te he dicho que estaban con los lazos esos que estaban sí, conectados por aquí. Me sí. fue asignado. ¿Con qué propósito, Chio? De vivir la experiencia, llevarle la información a esta entidad que los creó. ¿Y quién es esta entidad? Esta entidad, antes de un momento, no sé si Sandra lo ha visto, he visto que de repente se ponía con cara de mujer. Él puede mostrarse como quiera. Es una cara benévola, benévola de... No percibo que haya... ¿Se deja tocar? Es como si fuera... Si lo tocas, simplemente es como si fuera Traspasa. polvo de estrellas y si sacas la mano se vuelve a formar la figura, pero puede adoptar la figura que quiera. Depende de la especie porque a nosotros quizá nos sentimos más cómodos con esa. Pero ¿el de dónde salió? ¿A él quién lo creó? Él o ella o eso es el universo que está a cargo. Se forma a través de resonancia y sonido. Tiene inteligencia. Resonancia y sonido. Cuando digo resonancia y sonido,
Es como si todas las partículas que cohabitan dentro de lo que estoy observando es una resonancia, un sonido, y al momento en el que existe la resonancia y el sonido, Se me fue depende. Sandra. Al momento en que la resonancia del sonido, ¿qué, célula Sandra? se expande o las células se contraen. Pero esta persona, por decirlo así, tiene inteligencia. Cuando te estaba hablando al principio de que se ¿De qué, Sandra, que se me va la voz? veía yo, se expande. Yo vi al principio que te decía, que se formaran con una, como si cada una de las partículas en el momento en el que se combinan con resonancia y sonido, estas toman una forma, una estructura, que es lo que nosotros vemos dentro de nuestro campo 3D, es lo que vemos. Si lo vemos en el campo multidimensional o adimensional, es sin forma. En el momento en que yo quiero ponerle una forma es cuando se ve una estructura. Él también creó forma. las entidades. Sabe que no. ¿Quién creó entonces las entidades? ¿Ya eso fue obra de Enki? ¿Tampoco? Entonces, ¿quién creó las entidades? Una deformación, una desviación de las múltiples probabilidades, realidades, caminos, elecciones. ¿Las entidades las creó el mismo ser humano? Sí, yo aquí lo que veo es como si en el momento en el que, hablando de mí, yo me formo, es como si yo creara una especie de volumen o de materia para regresar, que me sostenga como para regresar. Eso es como si se creara dentro del campo del universo un espacio, un hoyo negro, un portal que me sostenga, que me dé como cierta tranquilidad para regresar. Esa formación que se hace por el miedo, como por el regreso, por la pérdida, es una materia oscura. Es como si eso lo estuviéramos creando nosotros. Cabe la posibilidad, Sandra, de que si nosotros no queremos volver acá, no volvamos. ¿Es cierto o no? ¿O es ya un requisito que tenemos que volver acá o a otro planeta, pero tenemos que regresar? No nos podemos quedar, bueno, tendríamos que preguntarles si en realidad existen las dimensiones. Las dimensiones están creadas para el constructo de la mente. O sea que no existen. Entonces, ¿dónde iríamos al desencarnar? Cuando rompamos todos los conceptos y constructos. ¿Cuándo qué? Cuando rompamos con conceptos y constructos. ¿Qué pasa? No, te pregunto que si cuando haces la pregunta de a dónde vamos a desencarnar, es una vez que hayamos roto con conceptos y constructos. Así no los hayamos roto, Sandra. Se supone que nosotros no queremos regresar acá. Obligatoriamente tenemos que ir a otra dimensión, por decirlo así, porque según él está diciendo, no existen las dimensiones tampoco. Si no queremos regresar a la Tierra, ¿a dónde vamos? ¿Hay algo mejor que la Tierra? ¿Hay alguna parte que no esté dominada por estas entidades que al final de cuentas sí somos nosotros mismos los que las creamos?
Puedes ir a cualquier espacio que has creado, pero sigues llegando a un punto, a un lugar, a una coordenada. ¿Y hay algo mejor que la Tierra? O sea, donde se pueda vivir realmente en paz, por decirlo de alguna manera, el paraíso. ¿Existe? Eso es otra construcción. O si yo lo creo, va a ser así. Exacto. Es que incluso hasta él hace la pregunta, ¿estás en un espacio donde puedes vivir en paz? Todo depende de mí, de cómo yo lo vea, de cómo yo lo viva. El hecho de ser ya es paz. Ajá. Bueno, Chío, con respecto a usted, ¿no quiere saber ya nada más? Porque Quiero vamos con saber, Sandra. ¿Mm? quiero saber si es posible evitar el velo del olvido. ¿Evitar qué? El velo del olvido. ¿A qué se refiere con eso? Específicamente. ¿A qué? ¿Por Que qué, pierdas la memoria. por qué nos borran la memoria si es posible evitarlo? Pero sí sabemos de personas que no enamoran, que recuerdan sus vidas pasadas. Pero pregúntele a ver qué le responde. Es como que si entramos aquí, se producen contaminaciones. Es como que no estamos todos preparados para asimilar la misma información, Ujú. nivel de conciencia. Al final estamos delimitados por nuestras... Todos son creencias, da igual que creamos en un Dios, que creamos en... Todo es... Las limitaciones las creamos nosotros. Eso contamina la posibilidad de... Cuán poderosa es nuestra mente. ¿Listo, Chío? Sí, Bueno. Sandra, vamos a su origen, nos vamos los 6 a su origen. ¿Qué observas? Yo llego como a un espacio donde hay una estimulación, que podríamos llamar de neuronas, terminaciones neuronales. Observo como la neurona en expansión y multiplicándose, haciendo esa como movimiento eléctrico donde se entrelaza y se expande. ¿En dónde está? Y lo que observo es como decir, esa parte de la réplica es como si estuviera dentro de un cuerpo. Y lo que observo saliéndome de esa imagen o de ese escenario es como si estuvieran realizando una copia de mí. Cuando yo doy la instrucción de ir a mi origen de Samara, al origen de mi humano luz, es como si estuviera yo en mi cuerpo físico siendo replicado, pero... Esta es la réplica de Samara. No, al revés. Samara es la copia de usted. ¿Y quién crea esa copia, Samara? Es como si yo misma me estuviera multiplicando, recreando. Pero podría crear varias Samaras, pero está creando una sola. Sí, solamente estoy creando un aspecto original
lumínico. ¿Y cómo sabe que sí es un original lumínico? ¿Qué porcentaje Porque estoy tiene? viendo cómo es como si yo tuviera en mi plexo cardíaco una impresión, una impresora digital, por así decirlo, y estoy haciendo como esa estructura de Samara. ¿Qué observa, Chío? ¿Dónde está Sandra, Chío? Como en un lugar en el que veo como todos son partículas de luz que se mueven. Sandra. Ujú. Me dice Sandra que ella viene, ¿qué? Samara es una copia de ella, ¿sí? Sí, Sandra, ¿quién crea esa copia? yo la estoy creando a Samara. Desde mi origen estoy creando a Samara. ¿Y cuál es su origen? ¿Qué observa, Chío? ¿Cuál es el origen de Sandra? Hacer esa pregunta, así como cuando hemos preguntado por el mío, he visto esa especie de palito con las cintas y demás. A Sandra la veo como una especie, se me ha representado como una especie de cinta, como un arco iris, pero no con los colores del arco iris, no sé cómo explicar. Algo, no sé qué es. ¿Sandra lo observa así? No, yo estoy preguntando cuál es mi origen y por qué hago esa copia. Por eso le preguntaba, ¿en dónde está? O sea, ¿dónde fue creada usted? ¿Cuál es su origen? ¿Su origen dónde está? Para saber, dependiendo de su origen, Sirio, me la llega copia. Sirio. Sirio. O sea que Samara viene de Sirio. Creo que en alguna terapia Sandra nos salió que los humanos luz vienen de allá. Por eso quería Creo que saber sí. cuál era su origen. Ajá. Vamos a Sirio, donde fue usted creada la primera vez. Ahora sí, haga la pregunta, ¿por qué usted crea a Samara? Ya sabiendo su origen, de dónde es usted y cuál es su necesidad de crearla. Porque creo que estamos haciendo lo mismo, creando un humano luz desde nuestra necesidad. Todas las personas que aceptamos crear la duplicidad del humano luz, lo hicimos con el propósito de retornar, de regresar y retornar. ¿A dónde? La instrucción fue la siguiente, dice. ¿Quién dice? Mi aspecto sirio. ¿Qué dice? La instrucción fue replicarnos a nosotros mismos. La réplica iba a ser sustraída en el momento de nuestra caída, así le llama. En el momento en el que nosotros estuviéramos dentro del planeta 3D, llevando a cabo el plan de rescate y de liberación.
necesitaríamos contactar esa parte, como decía Chio, la parte que no olvida, la parte que está intacta en cuanto a las memorias y en cuanto a la información que lo contiene. Sí. El hecho de nosotros llegar a tercera con toda la información, más que un avance, sería un retroceso y sería un caos. sería un arma más potente para sostener. Cuando ella habla sobre un arma a sostener, justamente es como no podríamos convivir con todos nuestros recuerdos, lo bueno y lo malo que hemos hecho. Sería como acumular más traumas. Por eso es que se hace esa división entre el humano luz y el aspecto físico. El propósito ahora de esta encarnación era contactar justamente con este humano luz. No es que la liberación se esté llevando a cabo en este tiempo. Esta liberación o contacto se pudo haber hecho en cualquier línea de tiempo. Pero, sin embargo, es en esta línea de tiempo donde mi conciencia es la que ya quiere hacer el enlace por el cansancio acumulado que ha venido realizando en cada una de las vidas que hemos tenido. La cuestión de Ese es el propósito de la duplicidad del humano luz. ¿Y todos los humanos luz tienen esta duplicidad? ¿O solamente algunos escogidos? Dice aquí que hay una mala interpretación. No es el humano luz quien tiene la duplicidad, es el aspecto original quien ha hecho esa duplicidad. Y solamente aquellos que fueron contactados, los que hicieron esta labor, los que decidieron hacerlo. Eso fue en el momento en que Samara hizo venir. Si no existiera esta duplicidad, no habría, es como si no existiera un puente de enlace para hacer el traslado. Dice, cuando usted dijo ahorita la orden fue dada, ¿quién dio esa orden? De crear a Samara. De la duplicidad, ¿quién dio esa orden? Lo que nosotros conocemos por Enki o Endeavor. ¿Ya le quedó claro, Sandra, por qué se creó su humano luz? Ya. ¿Hay algo más que quiera preguntar usted ahí? Ya preguntar, sí, lo que quiero preguntar es, en la anterior sesión donde me desconectan con Samara, ¿de qué me desconectan? Todos aquellos aspectos luz que han estado en cuarta tuvieron una interferencia. Al momento de estar interferidos tienen una conexión arcóntica. Es el mismo implante o dispositivo de radar que tenía Rocío al principio de la sesión. De eso fue que la desconectaron. Sí, todos los aspectos lumínicos que han estado atrapados en cuarta tienen ese mismo dispositivo de ubicación. Lo que se hizo en esa revisión fue la eliminación de ese radar. De otra manera, el aspecto físico puede seguir siendo intervenido junto con el humano luz. Por eso es que al día de hoy ya no he tenido otra interferencia.
¿Qué pasa, Chio? Yo lo eliminé, ¿no? Al final se eliminó. Sí, sí, ya lo eliminas. Tranquila, porque es que con su mano luz todavía nos falta hacer una cosita, Chio. ¿Sandra Ok. tiene alguna otra pregunta? Sí, y quiero saber si en el momento en el que se hace esta réplica, también se hace una réplica arconte, o por qué se habla actualmente de un aspecto o un humano luz conectado a los arcontes. Ujú. Creo que se Dice que refieren, sí. dígame. Ajá. Sí, en el momento en el que Ender os da la instrucción de que se haga una copia, que es la que va a estar o la que ellos van a sustraer, Sí. es como si ellos hubieran hecho lo mismo, hacen una copia exacta del humano original, simulándolo, porque obviamente no tienen la parte lumínica, pero hacen una simulación. Hay momentos en que en las sesiones, cuando se hace la liberación de los humanos luz, a quien entregan son esas copias y no al original. Que no es el caso de nuestras sesiones, dice. Chido que ve cuando Sandra está hablando, le está diciendo lo que está diciendo. ¿Qué observa? ¿Chido me escucha? ¿Qué observa cuando Sandra va hablando? Cuando la oigo hablar, lo que veo es una especie de mezcla entre Sandra y Samara. No sabría identificar quién es quién, aunque oigo a Sandra, pero Samara está ahí. A eso voy. Ahora, ¿qué observa en cuanto a Irastivas y usted? Lo mismo. ¿Existe el mismo acompañamiento, igual que Sandra y Samara? ¿Existe la misma conexión suya con Irastivas que tiene Sandra con Samara? Ninguna conexión es igual, pero sí que nos une una gran complicidad y amor y un reconocimiento mutuos. A veces pasa que cuando se asigna, por decirlo de alguna manera, un humano luz, no siempre, algunas veces pasa que no, que el humano luz, o sea, la luz asignada o el ser asignado es, por decirlo de alguna manera, compatible. ¿Algo más que quieran saber de allá? No. Vámonos a esta línea de tiempo otra vez a la casa donde está Chío. Vamos a revisarnos a ver si aún tenemos algo desde el origen, aparte de ese dispositivo. Si hay alguna otra conexión, algún otro implante o alguna manipulación con la que nos hayan enviado. Hemos llegado muy lejos, dice, esta entidad tan extraña, aún aquí todavía lo dice. ¿Cuál entidad extraña? Ese ser creador que parecía un viejo y que luego Ahí parecía está. una mujer. Ahí está. No es que esté aquí, es que me viene que dice que hemos llegado muy lejos, pero que no esperemos que toda la información existente podamos absorberla No, claro que no. no podemos. Pero dice que hemos llegado muy lejos. Si él es el creador No y soy lo que crea, conocéis por un dios. bueno, digamos que él es el creador y crea y a lo que su cerebro, su conciencia o su amor diga, Amor, sí. porque yo no entro en hipnosis. Amor. Amor sí hay. Sonríe muchas veces, amor. ¿Y porque yo no entro en hipnosis? Porque no me lo permite. Sí, vas a entrar. Ahora ha cambiado algo en ti. Sí, vas a entrar.
Ahora, Chío, dejémoslo allá, que él regresa allá donde está, estamos en su casa. Ahora, Chío, ahora revise a Irastivas con respecto a usted. ¿Qué tiene que hacer ahora usted para esa conexión, para que él quede completo? Me pregunta si yo estoy conforme con el hecho de que él sea de alguna manera o bien un parásito como yo pensaba positivo o bien una simbiosis, o si yo estoy, digamos, conforme con que él esté conmigo, algo así. Si está a gusto conmigo, y no puedo contestar otra cosa que sí, porque tanto él como yo sentimos un amor muy grande el uno por el otro y una complicidad muy grande, y nos sentimos uno, ya nos fusionamos. En su subconsciente, Chío. ¿Cómo se ve? ¿Cree en Irastivas? ¿Confía en Irastivas? A pesar de así sea un parásito, pero digamos que es un parásito de los buenos que nos van a beneficiar. Sí. Bueno, chicas, dejemos que nuestros humanos los separen frente a... Ah, no, limpiemos los 3 espacios primero.